Las estelas de los torpedos cortaron la oscuridad y el convoy se rompió en un instante. Las órdenes y el silencio de radio me empujaban a alejarme como si nada más importara. Giré el LST-515 hacia el humo y el agua helada, sabiendo lo que podía costarme esa decisión. Cuando empecé a izarlos a bordo, entendí que algunas instrucciones solo sirven para dejar hombres atrás. Abril de 1944. Costa sur de Inglaterra. Bahía de Lyme y playa de Slapton Sands, en Devon. La situación operativa es la preparación inmediata de la Operación Overlord, el desembarco aliado previsto en Normandía. En el sudoeste británico se ha creado un área de entrenamiento para fuerzas estadounidenses destinadas a Utah Beach. La elección del lugar responde a criterios prácticos. La playa es de grava y su forma recuerda a la costa francesa asignada al sector. Detrás de la línea de arena hay una franja de terreno y un lago, como en los mapas del objetivo real. Para convertir esa franja en un campo de maniobras, se evacúan aldeas enteras. Las carreteras se llenan de camiones militares. Aparecen depósitos de combustible, puntos de reunión, señales temporales y controles de paso. El paisaje civil queda subordinado a un calendario que ya no admite retrasos. Entre el 22 y el 30 de abril está prevista una serie de ejercicios combinados. El nombre en clave es Exercise Tiger. La finalidad es ensayar el embarque, la travesía nocturna, el desembarco por oleadas y el avance tierra adentro. Se quiere reproducir también el ruido y la confusión del combate. Por eso se emplea munición real en determinadas fases, con apoyo naval y fuego de cobertura. La presión de realismo, en ese momento, se considera una forma de reducir el pánico cuando llegue el día verdadero. La misma lógica hace que los barcos carguen vehículos y equipos como si fueran a combatir de inmediato. Las bodegas se llenan de jeeps, camiones, ambulancias, piezas de ingeniería, combustible y munición. En las cubiertas se encajan carros de combate y material de zapadores. Los soldados y marineros, muchos de ellos con pocas semanas en Europa, se mueven entre cadenas, redes y barandillas mojadas. La fuerza anfibia estadounidense encargada del sector recibe el nombre de Force U, la dirige el contraalmirante Don P. Moon. En puertos como Dartmouth y Brixham se concentra un tráfico constante de lanchas y buques de desembarco. Entre ellos destacan los LST, buques diseñados para varar en la playa y descargar directamente. Son robustos y lentos. Su protección depende de escoltas y de una coordinación de radio que por seguridad se mantiene restrictiva. En esa mezcla de premura y secreto se aceptan procedimientos rígidos. Se insiste en el silencio radiofónico para no revelar patrones de preparación. Se confía en señales y órdenes previas. Se asume que la rutina, repetida, compensará la falta de flexibilidad. En la noche del 27 al 28 de abril, parte un convoy de LST hacia Slapton. Una de las naves de la columna es el USS LST 515. Su comandante es el teniente John H. Doyle. Su trabajo antes del amanecer es el de cualquier capitán de transporte anfibio. Revisar la velocidad de la formación, mantener distancias para evitar colisiones en mar oscuro, confirmar luces reglamentarias sin exceder lo permitido, supervisar que la carga permanezca inmovilizada. Comprobar que las rutas de evacuación interna no estén bloqueadas por equipos. En un LST, la rutina es también prevención contra el caos. Si hay una vía cerrada por un vehículo mal calzado, una evacuación se vuelve imposible. En otro punto del convoy navegan LST cargados con personal de ingenieros, intendencia y sanidad. El USSL ST-507 lleva, entre otros, a un oficial médico, Eugene E. Extam. Su papel es discreto y esencial. Inspeccionar botiquines y camillas, asegurar que haya morfina, vendas y plasma, organizar a los auxiliares sanitarios. En un ejercicio, esa preparación suele parecer excesiva, pero la decisión de usar fuego real hace que la previsión sea razonable. Extam no planifica una batalla, sino respuestas rápidas a heridas que ya se consideran posibles. La acumulación de elementos complejos crea vulnerabilidades. Hay unidades de distintos ejércitos, barcos de distintas procedencias y escoltas limitadas. La costa está vigilada, pero no es un frente cerrado. Frente a Cherburgo operan lanchas torpederas alemanas, los S-Boot, conocidos por los aliados como E-Boats.
Son rápidos y están habituados a atacar en condiciones de baja visibilidad. En las semanas previas, el Canal de la Mancha ha sido un espacio de patrullas y pérdidas pequeñas. No hay una garantía absoluta de que una formación lenta, cargada, esté a salvo. El 27 de abril se realiza un primer asalto de práctica con munición real. Aparecen problemas de coordinación. Se retrasa una hora la H-Hour prevista para una oleada. No todos los buques reciben el cambio con claridad. Algunos se aproximan según el horario original. El fuego de apoyo y el movimiento de tropas no encajan como se había escrito en los planes. La confusión no se convierte en tragedia total, pero deja heridos y una sensación de fragilidad. En una operación anfibia, un minuto de desfase puede poner hombres bajo su propio fuego. El ejercicio muestra, sin quererlo, que la organización está al límite. Esa misma rigidez afecta a las comunicaciones. La prudencia sobre la radio, motivada por el secreto, restringe llamadas que podrían aclarar dudas. Hay referencias a cambios de frecuencia y a instrucciones incompletas. La disciplina de silencio, útil para ocultar intenciones, dificulta avisos urgentes. En una navegación nocturna, la falta de mensajes claros transforma un error pequeño en un problema compartido. En la madrugada del 28 de abril, el convoy T4 se encuentra en Lime Bay. La columna avanza con lentitud, pesada por los vehículos y por el compromiso de mantener formación. Las escoltas disponibles no son las que se desearían para una situación de amenaza real. La cobertura en el mar nunca es homogénea. Un hueco de patrulla, una confusión en el reconocimiento de señales, puede bastar para abrir una ventana. Poco después de la 1 de la mañana, aparecen las E-Boats. Vienen desde el área de Cherburgo. Entran en la bahía y detectan siluetas oscuras sobre el horizonte bajo. Su táctica no requiere una gran batalla. Buscan un golpe rápido con torpedos y retirada. Los LST, por diseño, son blancos grandes. Su velocidad no permite maniobras evasivas sostenidas. La oscuridad complica identificar el origen del ataque. Las primeras estelas, cuando se ven, llegan con escaso margen. Los impactos rompen la lógica de entrenamiento. En el USS LST-507, los torpedos causan incendios y desorden inmediato. Las bodegas, llenas de combustible y material, se convierten en espacios peligrosos. Los hombres buscan salidas mientras la nave se inclina. En un barco de ese tipo, las puertas y las rampas pueden quedar inutilizadas por la deformación del casco. El agua entra y sube con rapidez. Los que logran salir se encuentran con el frío del canal. La temperatura del mar en abril reduce el tiempo útil de supervivencia. La hipotermia no es un riesgo abstracto. Es un reloj silencioso que empieza a contar en cuanto el cuerpo queda empapado. Eugene E. Extam, como oficial médico, intenta organizar lo mínimo dentro de lo posible. En una situación así, la medicina se vuelve triage sin etiquetas. Primero, mantener con vida a quien aún respira. Después, reducir hemorragias. Y, cuando el barco ya no sostiene, convertir cada chaleco y cada aro salvavidas en una decisión. No hay un hospital, solo cubiertas resbaladizas, humo, gritos y agua negra. El equipo sanitario se dispersa entre grupos que intentan saltar o deslizarse hacia el mar. En el USS LST-531, otro golpe de torpedo multiplica el desastre. Parte del casco queda destrozada. Los que estaban bajo cubierta, sin referencias visuales, tardan en comprender lo ocurrido. La inclinación y el apagón interior convierten los pasillos en trampas. El entrenamiento anfibio prepara para fuego enemigo en la playa. No prepara para un abandono del buque con carga pesada y personal hacinado. Los hombres se lanzan al agua con botas y equipos porque el tiempo no permite desvestirse. Muchos no consiguen liberarse de correajes y cinturones. El USS LST-289 también recibe un impacto, pero logra mantenerse a flote. Se retira hacia puerto con daños. En la superficie, la escena se fragmenta. Barcos que siguen órdenes de continuar. Otros que buscan fuego enemigo. Y, entre ambos, manchas de combustible y grupos de hombres que flotan sin poder gritar durante mucho tiempo. En el USS LST-515, John H. Doyle recibe noticias confusas de torpedos y barcos en problemas. El procedimiento, en una amenaza de ataque, suele indicar alejarse y conservar los buques restantes.
La lógica del mando superior es comprensible. Si el convoy se detiene, las E-boats pueden rematar blancos lentos. Si la formación se dispersa, la navegación nocturna se vuelve un caos adicional. Pero una retirada inmediata deja a centenares de hombres en el agua. Y el agua, en esa madrugada, es casi una sentencia. Doyle decide girar y volver hacia el área de hundimiento. No es una decisión heroica en el sentido teatral, es una elección práctica tomada con información incompleta dentro de un margen estrecho. Al regresar, expone su buque a un posible segundo ataque. También asume el riesgo de colisión con restos y de desorden en cubierta. Pero su barco conserva un recurso esencial: capacidad de izar hombres agotados y darles un punto de apoyo. La operación de rescate es torpe por definición. Las olas separan a los grupos. El combustible irrita ojos y garganta. Los chalecos mantienen a algunos boca arriba, pero no a todos. Se oyen llamadas y, poco a poco, el silencio sustituye a la voz. En el LST-515 la tripulación lanza cabos, redes, aros, escalerillas. Cada hombre rescatado pesa más de lo esperado, por el agua en la ropa y el pánico acumulado. En cubierta, los auxiliares sanitarios improvisan una línea de atención. En la memoria posterior se recuerda que, junto a Doyle, destacó el trabajo de un oficial médico del propio LST-515, el teniente jeque M.B. Hawley, asistido por 2 farmacéuticos. Su tarea se extiende durante horas. No consiste en curar como en un quirófano, sino en evitar que el frío, el shock y las quemaduras terminen lo que el torpedo inició. Mientras se rescata, la lógica institucional intenta cerrar el incidente. La operación real Overlord sigue en pie. No se puede permitir que un desastre de entrenamiento revele a Alemania el nivel de preparación ni los métodos de concentración de fuerzas. El número de bajas se vuelve un dato sensible. También lo es la posible pérdida de oficiales con información clasificada sobre los planes de desembarco. Se ordenan búsquedas específicas de cuerpos y documentos. Se insiste en recuperar identidades y papeles que, en manos enemigas, podrían comprometer fechas, playas y unidades. Ese temor no es paranoia. En una guerra de inteligencia, un bolsillo mojado puede ser tan peligroso como un transmisor. Las comunicaciones oficiales minimizan detalles. El suceso se reporta hacia arriba, pero con una disciplina de secreto estricta. Los sobrevivientes reciben instrucciones para no hablar de lo ocurrido. La prioridad es que el desembarco del 6 de junio no se vea alterado por rumores ni por filtraciones. Se protege la operación principal, incluso al costo de dejar el episodio en penumbra pública. El error logístico no se reduce a una sola causa, o es un conjunto de decisiones y limitaciones. La insistencia en el silencio radiofónico en un contexto de ejercicio con fuego real. La complejidad de coordinar horarios y frecuencias entre fuerzas aliadas bajo presión. La vulnerabilidad de un convoy lento con escolta insuficiente. La tendencia a seguir formación recta, más fácil de mantener pero más fácil de atacar. La convergencia de esos factores convierte una maniobra de preparación en una noche de guerra real. Tras el ataque, la maquinaria militar absorbe el golpe. Se reorganizan los LST disponibles. Se repone material en la medida de lo posible. Se ajustan procedimientos de escolta. Se insiste en la necesidad de zigzaguear y de mejorar la vigilancia frente a lanchas rápidas. Se revisan protocolos de rescate en mar frío. Nada de eso elimina la pérdida. Pero intenta impedir que se repita en Normandía. En los días siguientes, la costa de Devon vuelve a llenarse de actividad. La guerra no concede pausas largas para el duelo. Cuando llega el 6 de junio, Force U desembarca en Utah Beach. Muchos de los barcos y de los hombres que sobrevivieron a Lime Bay participan en la operación real. La experiencia reciente pesa en gestos pequeños. Un oficial que exige comprobar 2 veces una frecuencia. Un capitán que mantiene distancia extra. Un médico que revisa chalecos y flotadores con más atención que antes. La victoria táctica y operativa de Utah no borra lo ocurrido en el ensayo, pero sí demuestra por qué se quiso ocultar la magnitud del desastre. Los aliados necesitaban la imagen de un dispositivo seguro, no de una maquinaria que podía fallar de forma masiva. En el plano institucional, queda documentación clasificada, informes, partes de acción, listas de muertos y desaparecidos. Entre esos documentos figura un reporte fechado el 3 de mayo de 1944, marcado como secreto, enviado por el comandante del LST-515.
Su tono es el de una marina que busca registrar hechos sin abrir debates públicos. Reconoce el comportamiento de la tripulación y describe la fase de rescate tras el contacto con lanchas torpederas enemigas. Al mencionar el trabajo médico a bordo, deja constancia de horas de atención continuada. Es un texto administrativo, pero contiene la huella de una decisión que salvó vidas. La decisión de volver, la decisión de recoger hombres en el agua cuando el procedimiento aconsejaba alejarse. Ese tipo de documento es, con el tiempo, el archivo cerrado del que dependen las reconstrucciones, durante décadas. El episodio circula principalmente entre veteranos y familias. En algunos casos, incluso dentro de las familias se habla poco. No solo por dolor, también por obediencia a una orden recibida en 1944. La guerra termina, pero la costumbre del silencio persiste. Los nombres de los muertos quedan dispersos entre registros navales y cementerios militares. Para el público, el lugar sigue siendo una playa inglesa más, con pescadores y turismo estacional. El paso de los años cambia el tipo de preguntas. Ya no se trata de proteger Overlord, sino de entender por qué hubo tantas bajas en un ejercicio. En los años 70, un civil británico, Ken Small, se instala en Torcross y abre una casa de huéspedes. Su rutina es ajena a la logística militar: atender clientes, reparar el edificio, tratar con el clima duro de la costa. Pero en la playa aparecen restos que no encajan con una costa tranquila. Munición vieja, fragmentos, historias locales incompletas. Small escucha y observa. Más tarde, al bucear con otros, localiza en el fondo un carro de combate Sherman cubierto de redes. Ese hallazgo materializa una ausencia de memoria pública. Un tanque sumergido, lejos de cualquier museo, señala que ahí ocurrió algo mayor de lo admitido. Small inicia un proceso lento. Trámites, permisos, conversaciones con autoridades, peticiones a instituciones estadounidenses. El camino no es rápido ni lineal. Se enfrenta a burocracias que, en parte, todavía tratan el asunto con cautela. Finalmente consigue comprar el tanque al gobierno de Estados Unidos por una cantidad simbólica. Años después, logra sacarlo del agua y colocarlo como memorial en Slapton. No es un acto de reivindicación estridente, es una forma de dar un punto fijo a una historia dispersa. Con el tiempo, el episodio de Exercise Tiger se vuelve más conocido. Aparecen entrevistas, testimonios y listas de supervivientes. Las cifras de muertos se repiten y se discuten, pero se mantiene una referencia amplia de centenares, con un recuento comúnmente citado de al menos 749 estadounidenses fallecidos en la noche del ataque y en incidentes asociados del ejercicio. Los detalles sobre frecuencias, órdenes y escoltas se analizan como lecciones de coordinación aliada. Sin embargo, en el centro de la historia permanece un hecho simple. Hombres entrenando para un desembarco murieron en el mar antes de llegar a Francia. La memoria de los individuos queda, a menudo, reducida a una línea en un registro. En el caso del LST-515, la documentación de mando conserva nombres que, sin esa hoja, podrían desaparecer. John H. Doyle figura como firma al pie de un parte. GMB Hawley aparece como reconocimiento médico en un informe formal. No son figuras de grandes titulares de guerra. Su relevancia nace de decisiones y tareas repetidas en la oscuridad. Navegar una formación lenta, ordenar un giro que contradecía una instrucción inmediata, mantener durante horas una atención sanitaria improvisada. La institución, en 1944, responde con secreto y con ajustes técnicos. La sociedad, décadas después, responde con un memorial discreto y con investigación local. En ambos casos, el énfasis es distinto. La guerra prioriza el objetivo mayor y el control de información. La posguerra prioriza el derecho a nombrar a los muertos y a entender el error. En Slapton Sands, el tanque restaurado no explica por sí solo la logística fallida. No describe frecuencias, escoltas ni órdenes de radio, pero recuerda que el mar guardó durante años las pruebas físicas de una noche que se quiso olvidar. A su alrededor, la playa volvió a ser playa. Los caminos se abrieron. Los pueblos evacuados recuperaron su vida civil. La bahía siguió recibiendo barcos de pesca, no convoyes de guerra. El archivo que estuvo cerrado no era solo una carpeta, era un acuerdo tácito para proteger una operación mayor y para no añadir incertidumbre en una fase crítica. Cuando ese acuerdo se debilitó con el paso del tiempo, la historia pudo contarse con un tono más completo, sin dramatizaciones, con fechas, nombres y procedimientos.
y con la constatación de que en la preparación de Overlord también hubo fallos graves, fallos que costaron vidas antes de la batalla principal. La consecuencia más silenciosa es la que no aparece en mapas: los supervivientes que no quisieron hablar durante años, las familias que recibieron notificaciones escuetas, los cuerpos que no volvieron a tierra, las listas de desaparecidos y el esfuerzo por cerrar cada nombre. Esa es la herencia de una logística sometida a prisa, secreto y complejidad. En la costa de Devon, el memorial mantiene una presencia sobria. No compite con los grandes monumentos de Normandía. Se limita a señalar un punto del litoral donde un ejercicio de guerra se convirtió en guerra real, y donde decisiones tomadas por oficiales poco conocidos, en barcos sin gloria, evitaron que el número de muertos fuera aún mayor.